tiene el cabello enrulado. Dale la oportunidad. Una relación bastante estable, cómodo contigo mismo en soledad. Bienvenidos mis guerreros de Virgo a esta lectura de amor para junio 2019. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y quiero darte las gracias también por todo tu apoyo, por todo tu amor, por tus comentarios. Porque de esa manera me continúas ayudando a que yo pueda seguir haciendo estos videos y mantener este canal para enviarte los mejores mensajes de parte de tus guías. Y eso lo puedes hacer también dejándome tus deditos para arriba y compartiendo este video con todos tus amigos. Vamos a ver primero el hombre que vas a estar conociendo. No importa tu preferencia sexual. Si eres una mujer esperando un hombre, estas van a ser sus características. Y si eres un hombre esperando un hombre, pues estas también aplican para ti. Te sale el hombre que va a llegar a tu vida, es el 9 de bastos. Y la mujer, guerreros de Virgo, que va a llegar a tu vida es la 9 de espadas. Vamos a ver si son convenientes o no estas personas. Y ahorita te voy a dar su descripción. Ok. Mira, muy bien. La mujer es conveniente, el hombre no tanto. El hombre que va a estar llegando a tu vida es un hombre que viene lastimado, es un hombre que viene dañado con respecto a su corazón. No porque sea una mala persona, sino porque ha tenido malas experiencias en el amor. Y este hombre es alguien que da como un paso para adelante y 400 para atrás. Es un hombre que te llama y después de repente desaparece. Aparece 2 meses después y de repente te dice, hola, ¿cómo estás? Cuando tú le escribes ya no te responde más. Es un hombre que tiene estas energías. Si no estás pasando por esto en estos instantes, entonces podrías estar encontrándote con un caballero de esta manera. Yo veo que él tiene un tono de piel un poco morena, puede ser moreno, puede ser un poco tono de piel bastante oscura, tiene el cabello enrulado con rizos, con rulos, y este caballero tiene una estatura media, alta, le gusta hacer ejercicios, se cuida muy bien, tiene un empleo en el cual él tiene que trabajar mucho con sus manos y con su mente también, tiene que coordinar manos y mente, y para que pueda transformar sus ideas. Podría ser diseñador, podría ser un arquitecto, podría trabajar también tal vez como un escritor. Así es que ten esas energías a su alrededor y él viene con un sentimiento en el cual quiere amar pero no se atreve. Entonces tiene como que esta dualidad de que te conozco, no te conozco, te quiero ver, no te quiero ver, te invita a comer y de repente te cancela, o tuvieron la oportunidad o tendrán la oportunidad de verse una vez y ya no se vuelven a conectar, porque el 5 de oros me habla de un hombre que viene lastimado también, y estas 2 cartas hablan de personas que están heridas, que tienen su corazón bastante roto, lo tienen hecho trizas. En algunas ocasiones puede estarte describiendo a ti o a una persona que ya tienes a tu alrededor como tu pareja, pero me hablan de que este caballero en estos instantes es preferible que si tú también te encuentras en una situación similar, no vayas a caer en sus redes, no vayas a caer en tentaciones, porque podrías tal vez estarlo conociendo y pasar una noche de pasión muy, ya tú sabes, elevada, pues muy sexy, y al final y al cabo entonces terminas involucrándote en algo que al final no va a valer la pena para ti, porque tal vez este hombre también lo único que quiere es eso, por eso tal vez tus guías colocaron eso en mi mente, solamente quieren un acostón, un revolcón, una tirada en la cama, y ya de ahí más nada, y tú te vas a enamorar. Entonces cuidado con este caballero, guerreros de Virgo, que aparece con energías de que simplemente quiere pasar un buen rato. Ya te lo describí, nariz perfilada, labios delgados, casi como si no tuviera labios, cabello negro enrulado, tono de piel morena. La mujer que va a llegar a tu vida también está lastimada, pero está lastimada porque está pasando por una etapa en su vida bastante difícil. Parece que ella está teniendo dificultades en estos instantes con las finanzas. Y esta mujer es conveniente. La carta del As de Oros te indica, dale la oportunidad. La agarraste en un mal momento. Hay otras ocasiones que te dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera te metas allí, como con el caballero este que va a aparecer en tu vida. Y esto no quiere decir que no vayas a conocer a más nadie, pero cuando estas personas aparezcan ya sabes cómo manejarte. Por el contrario, esta mujer indica de que
la agarraste en un mal momento. Es una mujer que tiene los cabellos largos, lacios, de color negro, un tono de piel bronceada, pareciera como si fuese mestiza. Y ella está en estos momentos teniendo problemas emocionales, puede haber pasado por una pérdida de empleo o podría estar tratando de cambiar de empleo y se siente en alguna etapa de frustración. Las energías del universo aquí te están diciendo: toma las cosas con calma, no vayas a permitir que esta persona, cuando la conozcas, tú sientas de que mejor me voy de aquí, porque con esa actitud y esas energías en verdad voy a perder el tiempo. No, estarías cometiendo un error. Date la oportunidad de conocer a esta persona, conversa con ella, háblale acerca de cómo tú pudiste haber solucionado situaciones similares en tu vida o cómo tú crees que ella la podría hacer para salir adelante. Porque al final yo veo una relación que cuando ella se estabilice emocionalmente o salga de esa situación en su trabajo, ustedes van a poder tener una relación bastante estable y formal que incluso los podría llevar con este as de oros a realizar algún tipo de matrimonio. Está cayendo otro mensaje de parte de sus guías. Para algunos de ustedes podrían estar a punto de contraer matrimonio con una mujer y esta mujer, estas energías te están indicando de que ella podría estar cambiando de opinión. Así es que si tú estás sintiendo de que tu pareja en estos instantes, esa chica con la cual tú pensaste en comprometerte, está como teniendo esos momentos de dudas en los cuales no estás segura si se casa contigo o no se casa contigo, entonces conversa con ella, dale un espacio también, depende de qué es lo que ella necesita. Algunas de ellas necesitarán conversar contigo, otras necesitarán un espacio. Así es que consulta con ella qué es lo que está pasando y déjala que ella tome su propia decisión. Yo veo que en su propia decisión, ella aquí con esta carta del as de oros va a definitivamente quedarse contigo, pero es algo que ella tiene que resolver. Está teniendo el cold feet, como dicen en Estados Unidos. ¿Cuáles son los consejos de amor de parte de tus arcángeles para aquellos que están solteros y los que están en una relación? Para los solteros, separación, y para los que están en una relación, perdonar y aprender. Te habla los solteros de que tienes que aprender a separar lo que es estar con una persona por lástima, como te había hablado acá, o con una persona simplemente porque crees que solamente la puedes tener en un momento de debilidad, y separar esas situaciones de tus energías, aprender a controlar tus emociones, separar y pasar un tiempo incluso tal vez solo, separarte de todo lo que es el búsqueda del amor, porque entonces cuando tratas de buscar el amor caes con personas de esta manera, personas que se encuentran un poco destruidas o dañadas emocionalmente, que al final no permiten que tú puedas sanar y salir adelante en una relación. Te manda aquí tus arcángeles a que pases un tiempo solo, que aprendas a amarte y que aprendas a disfrutar del silencio y de la soledad, para que una vez que tú aprendas a estar cómodo contigo mismo en soledad, puedas abrir tus energías y corazón para otras personas. Los que están en una relación, es momento de que perdones a tu pareja y aprendas de las lecciones, o que te perdones a ti por situaciones que tal vez tuviste en relaciones anteriores, por la manera en la cual manejaste relaciones anteriores. No puedes continuar trayendo esas sombras del pasado a tu presente con tu pareja actual, porque entonces vas a caer y repetirás exactamente los mismos patrones. En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y recuerden, aquellos que están solteros, aquellos que están casados, aprender a amarse primero a ustedes mismos. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.